RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado ya se encuentra en comunicación. Gustavo Nakamura, él es director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, especialista en políticas de educación pública, comentarista permanente en RCR. Qué gusto saludarte, Gustavo. Buen día, muy amable como siempre. Muy buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir con ustedes. A ver, coméntanos, ¿cómo estás mirando el panorama, ¿no? En términos de sistema educativo en el país, ¿no? En medio de toda esta incertidumbre, toda esta crisis política que se ha sentado con la decisión del Tribunal Constitucional, pero también tenemos una crisis sanitaria de los últimos 2 años, ¿no? Una crisis económica, todo se ha juntado y la cereza en el chantilly la ha puesto esta semana la Contraloría General de la República a través de un informe bastante bien detallado, ¿no? Donde da cuenta una serie de falencias que hay en el tema de infraestructura, de conectividad, vacunación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo esto impacta en el sistema educativo, Gustavo? José, yo creo que nosotros como país, en realidad, yo iría una escala un poquito más allá. Yo creo que, no sé si te acuerdan ustedes, queridos amigos, una película que se llama Geotormenta. Bueno, ya estamos en eso. En este momento, o sea, ya con la situación del mundo, si quieres, como estamos, nosotros estamos dentro de este mundo, ¿no? Y ya entramos a nuestro mundo Perú. Yo creo que hay diversos actores o diversos satélites, si quieres llamarlo, haciendo la analogía, ¿no? Que empieza a convulsionar y estamos en un momento en que o ponemos paños fríos a esta situación o vamos a estallar todos. Eso es la situación en que estamos. Y dentro de ello está el sistema educativo. De hecho, creo que el sistema educativo hay que saludar, la verdad, el hecho de que hayan empezado las clases presenciales. Y yo es cierto que no en todas las regiones, pero el ministro ha tomado a bien esta iniciativa. Por ese lado, casi todo hay una sensación de que, una percepción de que las cosas se están haciendo bien. Fíjate que ese es un tema muy importante, el regreso a las clases en el caso de la educación básica. Lo que queda pendiente es que el ministro rinda cuentas de cómo se han ido trabajando en los últimos 2 años el tema de la virtualidad. ¿Cuáles son las condiciones de las instituciones educativas, tanto en infraestructura como en aprendizajes? Porque el presidente Castillo dijo, vamos a recuperar el tiempo perdido, recuperar los aprendizajes. Bueno, la única forma de recuperarlo es saber qué hicimos en estos 2 años. Y ahí ya el ministro ha dado una primera señal. Sacó una norma donde dijo que de aquí hacia 10 años atrás, él va a revisar y dar a conocer todo el gasto presupuestal específicamente en consultorías del Ministerio de Educación. Eso nadie lo ha visto, nadie lo ha tocado, pero justamente eso ha traído también cierto nerviosismo en un sector. Entonces, te das cuenta que hay salidas positivas, pero también hay mecanismos de utilización política y comienza a haber este tira y jala que estamos dando cuenta. Y bueno, y la cereza del pastel, como tú lo has dicho, ha sido el anuncio del presidente Castillo, otra vez el derecho de, bueno, él dice que todos ingresan a la universidad sin ningún examen, acceso universal. Yo creo que la verdad es, ya quisiéramos que en el mundo fuera así, en ninguna parte del mundo es así. Entonces, yo creo que él está teniendo la mejor intención a lo mejor, pero desconoce cómo está nuestro sistema. Y me preocupa siendo maestro, ¿no? Porque es un maestro rural, es un maestro que ha trabajado en el sistema educativo y no es posible pensar que engañar a la población de que todo el mundo puede acceder a la universidad, cuando no todos están llamados a ingresar a la universidad. Y con esto no estoy diciendo que tú seas más que otro, porque hay ahí el tema de la educación técnica. ¿Qué pasa con la educación técnica? Entonces, ¿te das cuenta? Ahora, yo quiero detenerme un poco a lo que planteabas al inicio, ¿no? Todo lo hemos centrado al tema de infraestructura, ¿no? Al tema de conectividad, ¿no? Que son pilares sin lugar a dudas para brindar una calidad educativa apropiada, pero adicionalmente mejores condiciones, ¿no? Pero nos hemos descuidado y poco o nadie toca el tema del aprendizaje, ¿no? Y además no he escuchado al
los exministros en los últimos 2 años hacer una evaluación real cuánto o cómo estamos en niveles de aprendizaje. Ya no se habla de la prueba PISA, por ejemplo, ¿no? Es simplemente por poner un ejemplo a la vista, ¿no? ¿Cómo estamos en realidad, no? O lo que salte a la vista luego va a ser mucho más, creo, o sea, va a preocuparnos más. Yo creo que si realmente tanto al Congreso como al Ejecutivo, y acá lo hablo directamente a todos los congresistas y a todo al ministro, quieren realmente hacerse un gol por el Perú, como dice ahora que estamos próximos a las eliminatorias, ¿no? Y todos estamos a la expectativa de que Perú vaya al Mundial, creo que un gol para la educación sería que hagan una evaluación muestral, pero que se haga una evaluación y que se transparente cómo estamos realmente. Claro, el tema es que lamentablemente va a haber responsabilidades detrás. Y esto es el problema, ¿no? Ministros anteriores, yo la verdad, rescato, hay muchos que han hecho una gestión buena, otros regular seguramente. Es muy fácil de repente criticar, me pueden decir desde este lado, ¿no? Porque no tenemos ese cargo, pero también es muy fácil, ya después de haber pasado esta situación, sentarse al frente y decir que hay que hacer cosas, cuando uno estuvo en el ministerio. Si bien no recuerdas, hace poco hubo una reunión de los ex ministros de Educación con el jefe del Banco Mundial, con el señor Jaime Saavedra, que fue un buen ministro dentro de todo, pero se reunieron todos a hablar de las cosas que hay que hacer en la educación. Está perfecto y me parece muy bien. El tema es qué hicieron ellos cuando estuvieron ahí. Esa es la gran pregunta que también hay que hacerse. Entonces, yo sí creo, la verdad, Pepe, que la situación del sector de educación es compleja como todas. Hay que saludar el derecho a la presencialidad, pero me temo que los aprendizajes han caído. En el mundo han caído, en el mundo. Entonces, no pretendamos que nosotros no vamos a caer. Es mejor saber dónde estamos parados para que sobre eso avanzar y recuperar los aprendizajes que ha dicho el presidente Castillo. Porque si no, ¿cómo vas a recuperar? ¿Qué vas a recuperar? Y ese es un tema esencial, ¿no? Porque muchos hablan en el Perú de cerrar brechas, ¿no? Y esta crisis sanitaria en plena pandemia, lo que pudo o lo que puede haber originado es acrecentar más la brecha educativa, ¿no? Entre quienes han tenido oportunidad de acceder a una educación mucho más permanente, con mejores condiciones, y a quienes han estado totalmente al margen, ¿no? Totalmente. Y te acuerdas que empezando la pandemia, siempre lo digo, a nivel el presidente Vizcarra cerró el país y cerraron todos. Nosotros conversábamos y decíamos, es una oportunidad para evaluar, para mejorar la infraestructura, es una oportunidad. Pasaron 2 años y no se consiguió nada. La verdad que da mucha pena, pero también hay cosas del anuncio presidencial que la verdad hay que saludarlo, yo creo, ¿no? El tema de empezar a pagar la deuda social llamada a los maestros, creo que es algo bueno, porque es justo que los maestros reciban esa compensación. O sea, hay cosas del mensaje que sí me parecieron interesantes. Lo que queda vacío es, por ejemplo, aumenta el 8%, ¿sí? Es un caso interesante, aumenta el 8% del presupuesto en educación, a comparación del año pasado, pero el año pasado se devolvió. Entonces, también hay un tema ahí en qué se va a gastar, cuál va a ser la mejor forma. Habla de becas, más becas, cuál es el criterio para las becas, ¿no? Para llegar a estas personas, bajo qué estándares y qué condiciones va a poner tanto el sector público como el sector privado, porque el privado recibe un beneficio cuando los becan. Ahí las universidades también tienen que ceder en los precios, y seguramente lo hacen para que haya mayor alcance. Entonces, hay cosas interesantes que lo ha dicho. Sí creo que el tema del ingreso universal a las universidades, la verdad, sí va a traer problemas y seguro va a traer conflictos a la interna del Congreso. Y como te dije, esto es otro satélite más, pensando en la analogía de geotormenta, que también va a prender el foco rojo para decir, oye, acá estamos en otro tema y se va a incendiar un poquito más la pradera por ese lado. Entonces, cuando deberíamos estar mucho más mesurados, dado que estamos en una situación bien compleja, por lo que tú has mencionado, sale en libertad el presidente Fujimori, tenemos el tema de la vacancia, tenemos el tema de la corrupción, que los audios, tenemos el tema del pronto a la elección del Tribunal Constitucional. O sea, hay demasiados frentes, y los ciudadanos
que estamos caminando, los niños que nos escucharán, o la madre de familia que está en su zona, en la zona rural, en provincias, lo que necesita es calidad de servicios públicos. Ahora, Eso es lo que tenemos que hacer. Gustavo, yo comenzaba al inicio poniendo lo que se conoció de inmediato esta semana, ¿no? Lo más inmediato, ¿no? Que es un informe preparado por la Contraloría General de la República, ¿no? Donde además han hecho un muestreo en más de 6.000 centros educativos públicos del interior del país, ¿no? Hay cifras, hay hallazgos, ¿no? Hay evidencias, ¿no? Pero nadie se ha inmutado. O sea, muy por el contrario, ¿no? Todo el mundo dice, estamos en el mejor de los mundos, ¿no? He escuchado al ministro Serna, con la mejor buena intención, ¿no? Dice, no, todo está caminando bien, ¿no? Hemos avanzado en el tema de infraestructura. Entonces, ¿quién miente? Porque alguien miente, ¿no? Si es que las cosas marchan bien, entonces la Contraloría, o sea, le han sacado la vuelta a la Contraloría a sus propios auditores, ¿no? Pero más allá de entrar al tema de confrontación, parece ser que estamos perdiendo de vista el tema que es transparencia, ¿no? Si ya no confiamos en una institución como es la Contraloría General de la República, que ha hecho un esfuerzo, ¿no? Para medir los hallazgos, para ir a los centros educativos, para visitar, para hablar con docentes, para hablar con padres de familia, para interesarse por la comunidad educativa y decir, este es el diagnóstico, pero además no le está echando la culpa a este gobierno, está diciendo, no se ha avanzado en los últimos años, ¿no? Entonces parece ser que eso pasa desapercibido. Hay otras cosas que pueden tapar eso, pero los niños están acudiendo a clases en esas condiciones, ¿no? Y estamos mirando todo, ¿no? Desde la comodidad, desde la zona de confort, y no vemos hoy cómo solucionamos esto, qué pasó, ¿no? Alguien tiene que dar una explicación, pero el informe está y no lo quieren hacer vinculante, así de sencillo, ¿no? Yo creo que, José, eso es gravísimo. Y gravísimo, yo el domingo pasado tuve que escribo cada cierto tiempo un medio conocido digital, ¿no? Y yo decía, reflexionemos un poco. Y ponía algunos hechos aislados de la política peruana y de los políticos de nuestro país. Y parece que el tema de la corrupción es como que algo que ya el peruano se está acostumbrando, ¿no? Todos los días sale algo. Sale el informe, como tú dices, de Contraloría, y bueno, no sé si hay indicios de corrupción o no se avanzó, mira, ni siquiera corrupción, y la gente ya, como que ya todos los días escucha una novedad. Entonces, parece que se está volviendo una costumbre. Cuidado con eso, cuidado, porque ahí estamos atacando a la esencia del quehacer educativo. ¿Qué mensaje le estamos dejando a los jóvenes y a los niños teniendo portadas todo el tiempo de corrupción por acá, no se avanzó por acá, yo favorezco por este lado, yo cambio mi voto por este favor? O sea, ¿qué mensaje le estamos dejando? Y curiosamente muchos de estos políticos que están en el país son las que tienen hijos también y tienen nietos seguramente y viven en este país. Entonces yo sí creo que tenemos que reflexionar, que acordarse que la política trabaja para el beneficio del ciudadano. Hay que trabajar para la calidad de los servicios públicos. No olvidemos eso. Entonces, si hay un informe de Contraloría de este nivel, entonces cuando Contraloría saca un informe de otra magnitud, ahí sí vale. Pero si saca de otro, mejor no lo saque. Por favor, que si el famoso caiga quien caiga, o la transparencia tiene que ser para todos, y sin color ideológico político, porque acá el que sufre somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que trabajamos, los que pagamos impuestos, los que seguimos el día a día y tratamos de mantener. Eso es la realidad. Entonces yo sí creo que a mí me llama la atención que este informe de Contraloría, como que nadie le ha hecho caso, ni los medios tradicionales le han hecho mucho caso. Entonces ahí sí llama como para pensar qué está pasando con nuestro país, ¿no? No, y lo más llamativo es que aparece el expresidente Vizcarra como que con él no es el problema. En el caso del expresidente Sagasti no se han pronunciado, a veces suele salir el exministro de Educación, que estuvo durante su periodo, y el presidente Castillo. Coincide este informe con su presentación en el Congreso, pero no abordaron el tema. Me preocupa, ¿sabes por qué? Porque si esta es la mirada de un gobierno que dice que es inclusivo,
o de los gobiernos que lo antecedieron, que también siempre han utilizado la palabra inclusión. Entonces, ¿qué pueden esperar, no? Las zonas más alejadas del país, ¿no? Porque no nos engañemos, ¿no? El otro día hemos visto unas imágenes bien dramáticas, ¿no? A través de América Televisión, Canal N, que los niños, niñas tienen que idearse, ¿no? Ponen tablones para sortear los ríos y irse a la escuela, ¿no? Y la conectividad, los puentes o las trochas, los caminos, eso nadie se preocupó y nadie informa de eso, nadie informa de eso, o sea, nadie se preocupa, a nadie le llama la atención, ¿no? Y hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Hemos perdido la capacidad de asombro y hemos perdido la sensibilidad con la población, ¿no? Y nos creemos muy seguros del lugar que estamos, de la zona de confort. No generemos caos porque la población se va a indignar, ya está indignada. Yo creo que en las regiones mucho más que en Lima. En Lima, pues, depende de qué zona de Lima, ¿no? Porque hay gente que cree que Lima solamente es San Borja o San Isidro, ¿no? Y no es Lima eso, pues señores. Lima también es San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho. Miren los colegios cómo están ahí. Y qué decir en provincias, en las regiones. Y las provincias tampoco son las capitales, ¿no? Vas a Cajamarca y te quedas en la ciudad de Cajamarca. No, anda un poquito más allá. Anda a las zonas mineras, anda a las zonas rurales, que cómo está la real situación de los colegios. Entonces yo creo que ahí es una falta de respeto a la población, que todos que pagamos impuestos y todos que estamos detrás tratando de buscar estos beneficios. Ese es un primer problema que tenemos grande. Y el tema de la Contraloría, y lo dejo ahí, José, como comentario, a mí me ha sorprendido ahora la Contraloría, acaban de aprobar en el Congreso una ley, y esto es importante que el ciudadano lo sepa. Hoy sus consejeros regionales y sus regidores distritales tienen competencias fiscalizadoras y presupuesto para eso. Hay una nueva ley que salió, que la congresista Yarro lo ha sacado. Yo estuve en la presentación el día jueves en el Congreso de la República, muy interesante. Ahora ya no necesitas mayoría, basta el 25% del Consejo Provincial o Distrital y va a tener relación con la Contraloría. Entonces, fíjense que hay mecanismos, pero ahora hay mecanismos, hay que educar, porque también hay un tema de corrupción a ese nivel. Ahora que estamos próximos a elecciones regionales y municipales, y eso también sirve, es educación para las personas. Eso es educación, porque acuérdate que hay gobiernos regionales, los gobiernos regionales sí tienen competencia en el sector de educación. Ojo. Ahora, para finalizar, Gustavo, quiero volver un poco al tema de lo que planteó el presidente durante su presentación al Congreso, ¿no? El ingreso libre a las universidades públicas, ¿no? Pero simplemente ha sido un anuncio, porque no he escuchado a alguien que nos explique cómo se puede lograr eso, qué mecanismos se van a utilizar, ¿no? Cuántos jóvenes podrían ingresar de manera gratuita en el primer año, si hay un estudio, si hay una aproximación, si hay un horizonte cercano. Nadie explica eso. En realidad también nos estamos acostumbrando a eso. Soltamos un tiro al aire y bueno, esa es la noticia, los medios la enfocan y ahí quedó, ¿no? Es el distractor perfecto, yo le llamo eso, ¿no? Estamos acostumbrados a distractores perfectos. Entonces la gente ve, va por allá, no, va por allá, no, va por allá. Entonces yo creo que es una iniciativa de repente de buena intención. Sí, o sea, no hay duda de eso, ¿no? Pero de ahí a que sea realista, la verdad, grandes especialistas seguramente en el sector educación dirán que no es posible. Y no es posible por una sencilla razón, queridos amigos, los que nos escuchan. No es porque Gustavo no quiera o José no quiera, sino les hablaremos con la verdad. La verdad es que la cantidad de universidades que hay en el Perú no dan abasto para recibir la cantidad de egresados de colegios que hay en este momento. La proporción es más o menos 3 a 4, 1. Entonces, ¿de dónde van a ir los otros 3 que no puedan ingresar? ¿En qué derecho el hijo de José sí podría ingresar y el hijo de Gustavo no en la misma universidad? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? Si es ingreso para todos. ¿Se dan cuenta la demagogia que puede traer esto y el problema? ¿Y qué pasa con la educación técnica? Pregunto yo, ¿no necesitamos técnicos bien preparados? Claro que sí, lo necesitamos. Entonces estamos, por dar una medida de esta forma, estamos cerrando la opción de otra, que se necesita en el país a grito. Necesitamos mayores institutos, rápidamente, porque es mano de obra técnica. El gran problema es que ahora se necesita menos porque tú acabas de decir, 0% de inversión privada. Es el que te mueve la aguja
de la economía peruana. O sea, esa es la realidad. Muy bien, Gustavo, como siempre yo te agradezco la gentileza de compartir esta comunicación, estas reflexiones a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, muy buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.